Bienvenidos a esta explicación. Hoy vamos a sumergirnos en un relato súper fascinante. Vamos a quitarle todas esas capas de leyenda para ver el texto original, puro y sin filtros. Básicamente vamos a diseccionar la caída de una de las figuras más famosas de la historia antigua, el rey Salomón. Así que olvidemos los cuentos de hadas por un momento, ¿sí? Basándonos estrictamente en el registro histórico del capítulo 11 del primer libro de los Reyes, vamos a descubrir cómo fue exactamente la anatomía real de su ruina. Para empezar con esto tenemos que marcar un contraste muy claro. La cultura popular siempre nos ha vendido estos mitos fantásticos, ya saben, que si perdió un anillo mágico, que si lo engañaron unos demonios, pero bueno, la realidad que nos muestran los textos originales es muchísimo más terrenal y, para ser totalmente honestos, bastante vergonzosa para alguien que llevaba el título del hombre más sabio del mundo. Su verdadera caída fue impulsada por algo mucho más simple: ego, hormonas y, pues sí, una serie de decisiones humanas profundamente defectuosas. Pasemos a la primera parte de esta historia, el coleccionista de mujeres, arrogancia y hormonas. 1000. Sí, escucharon bien. Según el texto, Salomón llegó a acumular 700 reinas y 300 concubinas. Es una locura, ¿verdad? Es una cifra que roza el absurdo total y nos muestra el tamaño de un ego que simplemente se salió de control. Pensemos por un segundo en la logística de eso, la pesadilla diplomática que representaba, y bueno, ni hablar de tener 1000 suegras. Esto no fue un simple error de juicio de un día. Mantener a 1000 mujeres significa literalmente construir un aparato estatal gigantesco únicamente para sostener caprichos personales. Ahora, lo realmente interesante aquí no es solo ese número casi cómico, sino de dónde venían estas alianzas. Estamos hablando de mujeres de naciones moabitas, amonitas y edomitas. Y aquí es donde la fuente nos revela una advertencia divina súper explícita. Decía: no se unan a ellas porque ellas desviarán su corazón. A ver, era una directriz clarísima, imposible de malinterpretar. Y sin embargo, a pesar de esa advertencia, nos topamos con esta frase que es demoledora. A estas, pues, se inclinó Salomón con amor. Él, en toda su arrogancia, creyó que era mucho más inteligente que la advertencia misma. Y justo aquí es el momento exacto en el que vemos cómo su legendario intelecto es completamente saboteado. Esa mezcla de hormonas y el enorme ego de pensar, bueno, yo puedo manejarlo, yo soy diferente al resto, eso anuló por completo su capacidad de razonar. Esto nos lleva a la segunda parte, decadencia e idolatría, el viejo rey ridículo. La narrativa aquí es, francamente, cruelmente honesta, y nos detalla este declive trágico en 3 pasos muy claros. Primero, al llegar a la vejez, resulta que sus esposas empezaron a torcer sus convicciones. Segundo, pasó a construir altares para Quemos, que era el ídolo de Moab. Pero oigan, el tercer paso es donde la historia se vuelve de verdad súper oscura. Terminó construyendo altares para Moloch, un ídolo amonita famosísimo por requerir sacrificios infantiles. O sea, el deterioro avanzó desde simplemente envejecer hasta facilitar activamente prácticas aterradoras. Y todo, absolutamente todo esto, con el único fin de complacer a sus esposas y mantener la fiesta en paz en casa. Y la ironía de toda esta transformación es simplemente brutal. Por un lado tenemos a ese líder virtuoso del principio, el arquitecto de un templo magnífico, el mismo que pidió sabiduría y justicia para gobernar, y por el otro lo vemos convertido al final de sus días en un absoluto títere, arrodillado frente a estatuas de piedra solo para darle el gusto a sus consortes. Es literalmente ver a un intelecto supremo rindiéndose por completo ante la presión social. Así llegamos a nuestro tercer punto, de rey sabio a tirano. Porque seamos realistas, mantener a 1000 mujeres, complacer a 1000 dioses, construir palacios enormes y organizar banquetes interminables, pues no sale nada barato. Para poder financiar toda esta masiva burbuja de lujo, el monarca, que supuestamente era el más sabio de toda la tierra, se transformó en algo que nadie veía venir: un opresor despiadado de su propia gente. Empezó a imponer cargas tributarias verdaderamente brutales sobre la población, y lo que es muchísimo peor, obligó a sus ciudadanos a realizar trabajos forzados. El mismo líder que debía protegerlos ahora los estaba explotando sistemáticamente. Y claro, el resultado de todo esto fue inmediato. La gente estaba harta, completamente exhausta. Toda esa famosísima sabiduría intelectual se fue, literalmente, por el desagüe. Era un sabio en el papel, de eso no hay duda, pero en la práctica se volvió un tirano absoluto. Reemplazó la inteligencia por la opresión más cruda. Pasemos a la cuarta parte, la sentencia final, un legado fracturado. A pesar de que la situación ya era insostenible, la verdad es que hubo oportunidades para cambiar el rumbo.
El relato nos indica que Dios se apareció 2 veces con advertencias súper directas, exigiéndole que se detuviera. Pero para este punto de la historia el gobernante estaba tan profundamente metido en su decadente burbuja de lujo y tan pero tan cegado por su propia arrogancia que las ignoró por completo. Básicamente ya no le importaba absolutamente nada que estuviera fuera de sus propios placeres. Y bueno, debido a esta negligencia constante, finalmente llega la sentencia. Y el castigo prometido en el texto fue devastador. Por cuanto has hecho esto, romperé el reino y lo entregaré a tu siervo. Todo ese inmenso imperio, toda esa estabilidad que tanto costó acumular durante décadas, todo eso sería arrebatado y entregado, imagínense, a uno de sus propios empleados. Pero lo que hace todo este asunto aún más trágico es la tremenda ironía del caso. Salomón logró conservar la corona y mantener su masivo imperio mientras estuvo vivo, sí, pero solo por respeto a su padre, el rey David. Sin embargo, lo que realmente importó al final de todo fue su herencia. A su propio hijo no le dejó más que un panorama súper oscuro y las obras arruinadas de un imperio que él mismo destruyó por pura necedad. Y para ir cerrando, el resumen de esta historia. Intelecto sin carácter. Volvamos un momento a desmitificar la leyenda del principio. Él no perdió ningún anillo mágico, o mejor dicho, lo que realmente perdió fue el buen juicio. No hubo ningún demonio engañándolo con trucos oscuros, más bien fue seducido exclusivamente por sus propias ganas de tenerlo absolutamente todo. Es, a fin de cuentas, la historia de un hombre que empezó con una pureza casi de santo y terminó arrodillado en el piso, convertido en un idólatra más. En lugar de dejar atrás un legado bonito, de paz y prosperidad duraderas, las consecuencias inmediatas de sus acciones fueron un desastre total. Toda esa opresión de años, los impuestos altísimos y toda esa división religiosa empujaron a la nación hasta el límite. De hecho, en el momento exacto en que fue enterrado, el país entero quedó tambaleándose, a 1 milímetro de una inminente guerra civil. Su famosísima sabiduría terminó fracturando a su propia nación por la mitad. Lo cual, obviamente, nos deja con una pregunta gigante para concluir esta explicación. ¿Cómo es posible que un hombre con un intelecto verdaderamente supremo fracase de una manera tan espectacular en tener un carácter básico? Este relato va más allá de ser solo historia antigua. Es un recordatorio durísimo de que tener la mente más brillante del mundo no significa absolutamente nada si careces de una brújula moral. Es una lección súper profunda que nos deja pensando cómo medimos realmente la sabiduría.